Muy buenos días, alumnos. Hoy nos toca ver la clase de química, lo que es fenómenos. Espero que se hayan cuidado bien y estén haciendo todas las tareas. Aquí les vengo a dejar una nueva separata con sus respectivas tareas. Vamos a ver lo que son fenómenos. ¿Qué nos dice la separata? Nos dice, es todo lo que nos rodea sufre continuamente cambios y transformaciones. Algunos son rápidos y otros tan lentos que apenas lo notamos. A estos cambios se le van a denominar fenómenos. Entonces, un fenómeno es toda transformación que sufre la materia. Puede sufrir en su cambio físico o químico. Los fenómenos o cambios que sufren la materia se pueden clasificar en dos, como le vengo a repetir, físicos o químicos o una combinación de ambos. Entonces, aquí nos están preguntando ¿qué se entiende por fenómenos? ¿Cuál sería la respuesta? Los fenómenos son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es un fenómeno físico? Un fenómeno físico nos dice es aquel que no altera su composición química del cuerpo. Entonces, muchachos, ¿qué nos quiere decir con eso? A ver, que todo fenómeno físico es un cambio superficial que experimenta un cuerpo donde no se modifica la composición de sus moléculas que forman un cuerpo. Algunos ejemplos son los cambios de estados. Entonces, en los cambios de estados vamos a apreciar lo que es un fenómeno físico. Por ejemplo, miren, si calentamos un hielo, ¿qué obtendremos? Agua líquida. Aunque su apariencia varíe, sigue siendo agua. Lo mismo sucede si hacemos un agujero en una madera. El acerrín que se desprende son pequeños trocitos de madera. Entonces, ¿qué es un fenómeno físico? Donde no altera su composición interna, sigue siendo en la misma sustancia. Quiere decir que un fenómeno físico no va a pasar a otra sustancia, va a seguir siendo la misma. Cuando una materia cambia, por ejemplo, de aspecto, de tamaño o de temperatura, pero su composición es la misma, entonces vamos a decir que ha ocurrido un cambio físico. Los cambios físicos pueden ser de dos. Generalmente en su libro le va a decir que un fenómeno físico es todo cambio reversible y un fenómeno químico es todo cambio reversible, pero también vamos a encontrar cambios reversibles e irreversibles dentro de lo que son fenómenos físicos. Ejemplo, en los cambios reversibles se produce cuando la materia puede recuperar su aspecto inicial. Por ejemplo, el hielo se derrite, pero si después lo congelamos, va a recuperar su forma inicial. En cambio, cuando se produce, por ejemplo, ¿qué significa cambio irreversible? Se produce cuando resulta imposible que la materia recupere su estado inicial. Por ejemplo, si convertimos madera en acerrín, el acerrín sigue siendo madera, pero ya no va a poder volver a su forma original. Entonces, algunos ejemplos de los fenómenos físicos van a ser los siguientes. Van a ser todos los cambios de estado: sólido, líquido y gaseoso. ¿Estamos, chicos? También va a ser lo que es fusión, evaporación, condensación, solidificación, todo lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Otro ejemplo de un estado físico, ¿cuál va a ser? A ver, yo le voy a decir, es el movimiento. Por ejemplo, si nosotros ahorita mismo nos paramos y comenzamos a correr,
¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar nuestra composición química, es decir, no sé, pues vamos a alterarnos, no vamos a convertir en otra sustancia, en otra materia, no, ¿no? Vamos a seguir siendo la misma, la misma materia. Entonces, si no cambia mi composición química, va a ser un fenómeno físico. Otro ejemplo más. A ver, la fragmentación será un ejemplo de un fenómeno físico o químico. A ver, en la fragmentación es la división de un cuerpo en trozos más pequeños, que se conserva su misma naturaleza, como cuando partimos una barra en trozos. Entonces, va a seguir siendo un fenómeno físico. Aquí tenemos doblar un clavo. ¿Qué pasó aquí? Si doblamos un clavo, va a seguir siendo clavo. Entonces, no va a alterar la composición química del cuerpo, no se origina una nueva sustancia y son reversibles, porque se puede repetir con la misma muestra. ¿Ya, chicos? Otro ejemplo, a ver, de un fenómeno físico son las mezclas. Las mezclas de varias sustancias sólidas, líquidas o gaseosas sin que ninguna de ellas pierda o cambie su propiedad. Las mezclas son un cambio físico bastante frecuente que vamos a estudiar más detenidamente en nuestra próxima clase. En nuestra próxima clase vamos a ver lo que son mezclas. Les adelanto algo. La mezcla que vamos a ver van a ser dos sustancias que se van a mezclar entre sí, pero va a seguir siendo la misma sustancia, no va a alterar su composición. Eso es lo que vamos a estudiar más detenidamente, chicos. Entonces, otro ejemplo de lo que son fenómenos físicos van a ser, por ejemplo, la dilatación. ¿En qué consiste el proceso de dilatación? Es el aumento de volumen que se produce en un cuerpo a consecuencias del aumento de su temperatura. A ver, quiero que me digan ahorita mismo, ya que toqué el tema de mezclas, ¿qué tipo de mezclas pueden ser fenómenos físicos? A ver, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de mezcla. Si yo tengo una bolita de metal y lo arrojo a la arena, ahí voy a tener dos tipos de mezclas. ¿Qué tipo de sustancia estoy usando? Estoy usando la arena y estoy usando la bolita de metal. Dígame algo. ¿Cambió su composición física al tirar una bolita de metal en la arena? ¿Cambió? No cambió, porque la bolita de metal sigue siendo bolita de metal y la arena sigue siendo arena, a pesar que los mezclé. Quiero que me digan y me lo respondan a la hora que envíen su tarea. ¿Qué tipo de mezclas estoy hablando en este video? ¿Ya? Eso se lo dejo como una tarea. Entonces, chicos, hemos visto lo que son fenómenos físicos. Ahora vamos a ver lo que son fenómenos químicos. ¿Qué será un fenómeno químico? Es todo cambio profundo que experimenta un cuerpo donde se modifica la composición de sus moléculas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que aquí sí va a cambiar. Sí va a cambiar su aspecto físico y se va a convertir en una nueva sustancia. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué tipo de cambio experimenta la madera cuando arde y se transforma en humo y cenizas? A ver, ¿quién me responde? En este caso, la composición sí ha cambiado. El humo y la ceniza son diferentes de la madera. Al arder, la madera se ha transformado en otra sustancia. Las cenizas y el humo han tenido un lugar llamado cambio químico. Entonces, este proceso que yo he mencionado
va a ser un cambio químico. Entonces, quiero que entiendan bien, cambio químico son aquellos en los cuales una sustancia se transforma en otra sustancia. ¿Estamos? Por diferentes, con naturaleza y propiedades distintas. Entonces, la propiedad de la nueva sustancia no va a ser la misma que la sustancia original. Por ejemplo, se produce cambio químico cuando una sustancia arde, se oxida o se descompone. En los cambios químicos, la cantidad de masa total no varía. Si sumamos las masas de las cenizas y el humo que se produce, obtenemos la misma masa de la madera inicial. Entonces, ¿qué es lo que no cambia en un cambio químico? Las masas. Entonces, ¿cuáles son los principales fenómenos químicos? Aquí lo voy a nombrar: oxidación, combustión, fermentación y putrefacción. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Estamos, chicos? Hasta aquí no hay problema, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, en su separata, al introducir un clavo en un ácido clorhídrico, el clavo cambiará su composición. ¿Qué opina? Sí, cambia. La composición química cambia. El clavo de hierro desaparece luego de la reaparición, luego de la reacción. Si yo reacciono, meto este clavito en un ácido, el clavo va a perder sus propiedades. Esto va a ser un proceso irreversible. Se forman nuevas sustancias, gas de hidrógeno y cloruro de hierro, en nuestro ejemplo. A ver, eso de ahí es un ejemplo de un fenómeno químico. Otro ejemplo de un fenómeno químico que les acabo de mencionar es la oxidación. A ver, ¿qué entendemos por oxidación? A ver, si dejamos una herramienta u otro objeto de hierro al aire libre durante mucho tiempo, vamos a ver que aparecen unas manchitas rojitas. Estas manchas indican que el hierro ha cambiado, se ha oxidado, es decir, que ha ocurrido un proceso llamado oxidación. El proceso de oxidación tiene lugar cuando una sustancia, como el hierro, se combina con el oxígeno. Entonces, cuando esas dos sustancias se combinan, es un cambio químico, ya que como resultado se va a formar una nueva sustancia. El color rojizo se va a llamar óxido de hierro. Eso es oxidación. ¿Estamos en oxidación? Entonces, para aclarar todo, es el cambio lento que sufren algunas sustancias en contacto con el oxígeno, ¿no? Así de simple, lo resumimos. El siguiente ejemplo que vamos a ver es la combustión. ¿Qué es la combustión? Es cuando un material arde. Decimos que se produce una combustión cuando los materiales que pueden arder reciben el nombre de combustibles. La combustión es una oxidación muy rápida comparado con el primer ejemplo que ya hemos citado. El combustible se combina con el oxígeno del aire y normalmente se producen llamas. En este proceso se desprenden energías en forma de calor y de luz. A veces también se produce ruido si la combustión es muy violenta, como la explosión de fuegos artificiales. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más sencillo para definir lo que es la combustión? Es cuando agarramos un pedazo de papel y lo hacemos arder. Al hacer arder, ¿qué pasa con el papel? Se vuelve cenizas, ¿no? Entonces, al volverse cenizas, el papel va a ser un proceso irreversible y aparte de eso, va a cambiar su composición química. Es decir,
el papel, que es una sustancia, va a pasar a otra sustancia, que van a ser las cenizas. Entonces, la combustión es una oxidación con desprendimiento de calor. ¿Estamos, chicos? Hasta aquí una pregunta. El siguiente ejemplo que vamos a ver ahora es la fermentación. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso de oxidación que se desarrolla en total ausencia del aire. El resultado de este cambio es la transformación de una sustancia en otra diferente de la inicial. La fermentación es un proceso muy empleado en la industria alimentaria, por ejemplo, para la transformación de la leche en queso o en la elaboración del pan. Entonces, eso es la fermentación, muchachos. Por ejemplo, la fermentación es una transformación que sufre el azúcar, el alcohol y el agua. Un ejemplo podría ser el zumo de uvas, que se convierte en vino. Esa definición general incluye prácticamente todas las reacciones químicas de importancia. Y por último, viene a ser la putrefacción. Putrefacción es la composición de cualquier ser vivo tras su muerte. Si la tierra no está totalmente cubierta de vegetación muerta, excrementos y cadáveres de animales, es gracias a las reacciones biológicas de la putrefacción y descomposición, diferente de la descomposición química que se lleva a determinados compuestos. Un ejemplo, por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos un pan y ese pan lo dejamos mes, 2 meses, 3 meses, al ir de nuevo por ese pan, van a ver con sorpresa de que ha cambiado su composición química. ¿Qué quiere decir? Que han salido hongos. Entonces, esos hongos vienen a ser una nueva sustancia, una putrefacción. Entonces, chicos, hasta aquí hay una pregunta. Entonces, a ver, si no hay una pregunta, vamos a colocar aquí un par de ejemplitos, a ver, para que ustedes me respondan. A ver, si imaginemos que estamos caminando por la calle, tenemos nuestro heladito y de repente el helado se derrite y se nos cae al piso. Dígame, esa clase de fenómenos, ¿qué será? ¿Fenómeno químico o fenómeno físico? Un helado que se derrite. Un helado que se derrite es un cambio de estado. Si es un cambio de estado, viene a ser un fenómeno. ¿Fenómeno qué? Fenómeno físico. Otro ejemplo más. A ver, ¿alguna vez nos ha pasado a nosotros de que a veces por tanto calor la chapa se comienza a dilatar? Se comienza a comprimir. Entonces, ese proceso se va a llamar dilatación. Y dígame, ese proceso de ahí, ¿es un fenómeno químico o físico? Es un fenómeno físico, ¿no? Otro ejemplo más. A ver. Si yo tengo mi auto, nunca lo utilizo, y de repente pasaron los años, regreso por el auto y encuentro manchitas rojas, se va a llamar oxidación. Ese es un proceso químico o físico. ¿Qué ha pasado ahí? Ha sufrido un fenómeno químico, ¿no? Porque ha cambiado su composición química.
Otro ejemplo más. Ay, a ver, aquí está. Este es un ejemplo que me gustaría comentarle aquí. Por ejemplo, a ver, el proceso de la digestión. ¿Qué viene a ser eso ahí? Eso viene a ser un fenómeno siempre cuando hablamos de procesos, ya sea eh, digestión, fotosíntesis. Cuando hablamos de procesos, siempre va a ser un fenómeno químico. ¿Ya, chicos? Fenómeno químico. A ver, para acabar, si yo les digo, el papel se quema, fenómeno químico físico. Fenómeno químico. Fruta, hago una fruta y lo mezclo. ¿Qué fenómeno ha pasado aquí? ¿Físico o químico? Fenómeno físico. El hierro se oxidó. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Fenómeno químico o físico? Fenómeno químico. La madera se quemó. Fenómeno químico o físico. Fenómeno químico. Hice un agujero en la madera y salió acerrín. ¿Qué proceso es? ¿Fenómeno químico o fenómeno físico? Acerrín sigue siendo madera, ¿cierto? Entonces eso de ahí viene a ser un fenómeno físico. ¿Estamos, chicos? Vamos ahí con lo último de nuestra clase, con las preguntas. Por favor, todos atentos con sus libros. Vamos a resolver la pregunta del libro. ¿Qué nos dice la pregunta del libro? A ver, alguien que me conteste. ¿Los cambios de estados son fenómenos físicos o químicos? Yo sé que saben. Son fenómenos físicos. Cambios en la naturaleza que no altera su estructura interna. Eso viene a ser un fenómeno físico o un fenómeno químico. A ver, ¿qué viene a ser eso, chicos? Eso viene a ser un fenómeno físico, ¿no? Fenómeno físico. Pregunta 3. Indique cuántos de los siguientes fenómenos son químicos. A ver, vamos a ver. Oxidación, ¿será un fenómeno químico o físico? Es un fenómeno químico, ¿no? Entonces colocamos aquí oxidación. ¿Qué más? Evaporación, ¿es un fenómeno físico o químico? Evaporación es un cambio de estado. Por lo tanto va a ser un fenómeno físico, no es. Sublimación, también es cambio de estado, no es. Pero combustión, ¿qué va a hacer? Acuérdase del papel cuando arde. ¿Va a cambiar? Sí. Entonces va a ser un fenómeno químico. Por lo tanto, la combustión también es un fenómeno químico. Pregunta 4 del libro. Es un fenómeno físico. ¿Cómo podemos decir que es un fenómeno físico? A ver, vamos a escribir aquí. Son cambios, un fenómeno físico, son cambios que solamente cambia su aspecto físico, más no su composición interna. Es decir, que no llega a formar nuevas sustancias. Eso es un fenómeno físico. Vamos a ir
con la siguiente pregunta. Sublimación. Sublimación, ¿ese es un fenómeno físico o químico? ¿Es un fenómeno físico porque es un cambio de estado? Pregunta 6. Los cambios en la materia que afectan su estructura interna se denominan fenómenos químicos. En la pregunta 7, ya estamos, por favor, en donde dice sigue practicando. ¿Ya, muchachos? Sigue practicando. En la pregunta 7 nos dice, es un cambio físico. A ver, la fusión, ¿será un cambio físico? Sí. Licuación, también. Evaporación, también. Sublimación, también. Entonces la respuesta es la alternativa E, enano. Un fenómeno químico. En la pregunta 3 de sigue practicando. Combustión, sí es. Fotosíntesis, también es. Acuérdense, todo proceso es un fenómeno o cambio químico. Fotosíntesis, sí es. Respiración, también es. Oxidación, también es. Entonces va a ser la alternativa E, enano. Entonces, chicos, con esto termino. Hagan la tarea, por favor, y no se olviden de responderme a la hora que manden la pregunta que hice sobre el tipo de mezclas que hablé en el video. Alguien que me diga qué tipo de mezcla es. Eso ha sido todo, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.